¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos a un presidente que tiene siempre a la mano otros datos y que asegura que el 71% de los mexicanos está considerando aprobar que continúe gobernando. Eso fue lo que dijo. No que hubiese tenido una aprobación por lo que ha hecho, sino que está apoyando que continúe gobernando. Esta es una sentencia que implica una enorme peligrosidad institucional, porque si esto mismo lo repite, por ejemplo, en el informe de 2024, en septiembre de 2024, pues a lo mejor se queda en el cargo, o bien desde el 23 puede decirlo, y entonces nos ahorramos las elecciones, porque va a haber 71% que según sus otros datos quiere que siga gobernando el presidente. Y así vamos. Por ejemplo, los periodistas somos el tercer gran obstáculo que tiene su gobierno, los periodistas independientes, claro, no los de las redes cibernéticas, los youtubers, aduladores, que solo aplauden como foca cada palabra del presidente de la República. Pero además, no solamente nos coloca a los periodistas en ese sitio después de la pandemia y de la crisis económica, sino que no habla ni una sola palabra, no menciona nada acerca del narcotráfico. Esto quiere decir que los periodistas somos un obstáculo mayor para el desarrollo, para la cuarta transformación del presidente, que el narcotráfico. Esto es algo serio, porque no menciona para nada nunca el narcotráfico, lo cual lo indica, lo señala como un individuo que está perfectamente ligado al mismo narcotráfico, porque de otra manera no se explica que un fenómeno tan grande, que es el mayor estigma que tiene México en este momento, no sea siquiera motivo de mención en un informe presidencial, aunque sea nada más de 40 minutos. El narcotráfico está ahí, es el que causa la violencia, pero según el presidente, los índices de criminalidad han bajado. Yo tengo, desgraciadamente, para la información pública, que decir que en el mes de noviembre fueron asesinados 2.700 mexicanos, una cifra que va aumentando cada mes, 2.700 mexicanos por causa del crimen organizado. Pero esto no parece importarle al presidente, porque él dice que los robos a transeúntes, que los robos, los asaltos a las casas habitación, que los delitos de homicidio han bajado en el país según sus otros datos, y que los únicos que han subido son los feminicidios, así los llamó, y la extorsión. Fíjense qué cosas más increíbles. ¿Vamos a creer esto? ¿Vamos a creer que realmente lo único que ha crecido en el país son los feminicidios y la extorsión? Y que además nos diga abiertamente que sigue combatiendo la corrupción, cuando todos sabemos que dentro de su gobierno han sido señalados diversos funcionarios públicos con pruebas en la mano, con documentos por corrupción. Manuel Bartlett, Irma Heréndira Sandoval, Zoé Robledo y otros muchos más. ¿Por qué el presidente de la República los protege? ¿O ya se olvidó del piar, pío, 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 de su propia familia, a la que le ha brindado impunidad por encima de las acusaciones evidentes y de los videos más claros que el agua? Pero permite que Pío 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 se defienda acusando a quienes divulgan los videos en un verdadero atentado contra la libertad de expresión. Entonces tiene la cabeza para decirse presidente demócrata. La corrupción la tiene en su gobierno, y si no actúa dentro de su gobierno, ¿cómo vamos a esperar que actúe fuera de su gobierno? Y luego
habla de los pobres, de que es el gobierno de los pobres, que hay que amar al prójimo. Y el 50% de los poquitos invitados que estaban en Palacio Nacional son los grandes millonarios de este país. Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Balleres, ese ya no fue porque está ya muy viejecito. Pero esos son los que han acaparado no solo las riquezas del país, sino que también el poder tras el poder, porque resulta que varios de los funcionarios públicos están ligados a ellos. Esteban Moctezuma de Educación es empleado realmente de Ricardo Salinas Pliego, estuvo con él 17 años. Miguel Torruco de Turismo es concuño de Carlos Slim Gelú. Alfonso Romo Garza, el encargado de la oficina de la presidencia, está hermanado con Alberto Balleres González. Las tres grandes fortunas de este país están ahí. Y no menciono a Germán Larrea Mota Velasco porque ahí hay como que un contrapeso con Napito Gómez Urrutia en el Senado de la República. Bueno, ¿y esto es trabajar para los pobres? Yo no veo más que alguna persona que fue con traje folclórico al acto político del día 1 de diciembre en Palacio Nacional. A una sola la vistieron ahí seguramente, para que hiciera lucimiento de los pueblos originarios. Pero yo no creo que haya sido realmente una lideresa con la fuerza necesaria como para llevar la voz de los indígenas, de los marginados, de los pobres, como dice el presidente. Y podemos seguir. Un informe lleno de falacias, lleno de mentiras. Está hablando de que se han abierto 140 universidades. ¿Dónde están, presidente? Dígame por lo menos la dirección de 4 para que yo vea si puedo cerciorarme de que existen. Porque usted habla de 140 universidades, puede usted hablar de 1,400 y nadie las conoce, nadie las ve, nadie se ha inscrito en esas universidades. ¿De dónde sacó a los profesores, a los maestros? Es como el asunto de las camas de la pandemia. Se presume que hay más y más y más camas, pero si no hay médicos para atender a quienes puedan estar usando esas camas, ¿para qué queremos tener camas disponibles? O sea, utilicen la lógica elemental. Por favor, ya es hora de que abran los ojos aquellos que siguen creyendo que porque reciben un bono del presidente es obligación suya seguirlo hasta la ignominia. Les recuerdo que ese dinero no es dinero que saca de la bolsa Andrés Manuel, es dinero que se recauda por los impuestos de todos los mexicanos y que es dinero que pertenece al patrimonio nacional, al erario. No lo regala el gobierno, utiliza ese dinero para comprar voluntades. Sí, es un acto de justicia social que se atienda a los mayores, a los de la tercera edad, a los que ya no tienen capacidad productiva, pero a los ninis y a otros que son becados únicamente por voluntad del presidente de la República, también se vale esto, porque estamos en una situación en la que realmente no puede seguirse administrando la economía de este país únicamente con las vísceras. Estamos en una situación de emergencia. El propio presidente menciona que la crisis económica, aunque muy atrás de la pandemia, que alguna vez llamó la pandemia que le vino como anillo al dedo, ahora resulta que la crisis económica también le viene como anillo al dedo para hacer demagogia, para decir que ya la tiene controlada, para mentir descaradamente. Porque además su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha dicho que el próximo año 2021 será peor que el de 1932. Y esto lo dijo el secretario de Hacienda. Lo repito para que no se olvide, para que lo tengamos en la memoria.
porque luego van a venir las elecciones de junio próximo. Y allí los mexicanos decentes, los mexicanos que tienen conocimiento de todas estas barbaridades, van a tener que resolver el futuro del país. Mal haya aquellos mexicanos que voten por la continuidad de estas desgraciadas circunstancias. Mal haya a los mexicanos que no tengan el valor necesario para decir basta, basta de infamias, de mentiras, de calumnias y sobre todo de persecuciones políticas, de esas que dice López Obrador que no hay, pero que muchos estamos sintiendo en carne propia. Perdónenme, no me van a callar. Y hoy sí, con cero cobardía.